Ahí voy, déjenme checo los mensajitos. No mandaron mensajes, ¿sí? Buenos días. Hola, Cristian. Hola, Areli. Hola. ¡Ay! ¡Hola! Es que sonó así, ¡pum! ¡Hola! Ok. Vamos a revisar cuántos se han conectado. Ay, este no era. Está Javier. Metzli. ¿Eres Metzli o Metzili? Es que está muy bonito tu nombre. ¿Cuál de las dos? ¿Metzli o Metzili? Ay, perdona, es que ando de curioso de cómo pronunciarlo bien. Ok, nada más vamos a checar que se estén conectando. Con ustedes también. Creo que voy a tener que poner este para acá. Hacerlo chiquito para los comentarios. Voy a bajar este. Ok, ya está Alejandro. Share application screen. ¿Se puede ver el artículo? Pues yo espero que sí. Sí, un poco pequeño. Ah, no te preocupes, no va a ser curso como tal de lectura, más bien para ir identificando las partes de un artículo de investigación. Para que quede lo más claro posible esa parte, porque a veces se dificulta en la lectura identificar qué elemento es qué. Entonces, esa es la idea del día de hoy. Vamos a revisar un artículo de investigación y también una tesis que creo que vale la pena echarle un ojo. No, pues llevamos varios. Yana, Jocelyn, Jacqueline. Si tienen algún problema para la conexión, me avisan para que esté ahí yo pues echándole la mano para ver si nos movemos a otra plataforma, porque ha sido una experiencia habitual el que desgraciadamente tengamos problemas de conexión. Nos esperamos un ratito para ver qué onda. 15 de 17. Creo que eso está bastante bien. Mientras les platico lo siguiente, veo que hay gente que ya ha hecho la entrega. Hoy me comprometo la entrega del último resumen, me comprometo a revisarlo lo más puntual posible, al menos el día de hoy. Hay gente que falta todavía, si bien no hay una fecha
establecida porque quiero, pues, quiero que sea lo más flexible también posible, pero sin invitarles a que pues, se apuren, porque si llegamos a la semana, si son 14 semanas, si estamos en la semana 7, 8, ahorita es la semana creo que 9. Si bien todavía hay tiempo, pero nos estaríamos demorando en las siguientes entregas. Que tengamos ya todos y todas el análisis de los manuales. Y una vez teniendo todos, ya podemos avanzar para el análisis de artículos de investigación, ¿no? Para ir perfeccionando esta parte de ir ubicando qué es un resumen, qué es una... sí, Víctor, ahorita voy a estar checando también los que hagan falta de semana 4, porque como habían unos que lo habían entregado, otros que no, pues entonces es que yo tenga que estar revisando punto por punto. No es de que, o sea, ninguno se va a quedar sin calificación, pues. Más bien, me estoy esperando a que la gran mayoría se regularice y que ya podamos tener la mayor cantidad de resúmenes posibles, ¿vale? Pero bueno, yo creo que las otras dos personitas ya las estaríamos integrando después, ¿no? Como ven, ya vamos a revisar un artículo propiamente de investigación. Ya vimos algunos elementos de los, digamos, más conocidos, porque metodología no solamente es lo que hemos visto, porque de hecho he recibido como una serie de retroalimentaciones con respecto a y qué onda con otros métodos, como por ejemplo el método cualitativo. Lo que pasa es de que en los exámenes, tanto el EGEL como el de posgrado, pues desgraciadamente se centran principalmente en metodología cuantitativa con un tipo de investigación experimental en psicología. Es como lo que se ha establecido principalmente en investigación psicológica aquí en México. Entonces, ese ha sido como el asunto. Pero sí los vamos a ir viendo, ¿no? Otros métodos, sobre todo, bueno, yo he manejado más métodos mixtos, donde se utiliza parte cualitativa, parte cuantitativa, ¿no? Y cualitativo, déjenme decirles que sí es diferente y tiene otra complejidad de argumentación, porque en esta metodología que hemos visto es un poco por bloques. De hecho, el protocolo, como pueden ver, para la elaboración de un proyecto, tiene una presentación por bloque. Ajá. Y luego en cualitativo, si bien también hay un seguimiento de tal naturaleza, es decir, que es secuencial, también es lógico, no opera metodológicamente en términos por bloque. Ajá, tampoco es inferencial en términos de que yo planteo una hipótesis de consecuencialidad, como por ejemplo lo que veíamos del argumento de sí, entonces, por lo tanto, ¿no? Que es muy del estilo, es muy del estilo de la metodología cuantitativa. Ay, ¿sí me escuchan bien? Porque me acaban de mandar un mensajito que se escucha raro mi audio. Escríbanme que si se escucha o no se escucha. Más o menos, escucha con eco. Ok, ¿qué es lo que me dicen? No muy bien. Ah, ok, vale. Entonces déjenme, soluciono esto. Ay, cómo me choca que se enrollen estas cosas. Ahí está. A ver. Ya. A ver, ¿se escucha mejor? Yo espero que sí. Listo. Buenísimo. Sí, se está grabando la clase. Venga, gracias. Vamos a ver este artículo de investigación en el cual tuve la oportunidad de participar, ¿no? Primero vamos a empezar por partes,
por bloques, que tiene que ver con, primero, el título. Un título que sea concreto, que sea claro y que de alguna manera maneje las palabras claves que se utilizan, bueno, que de alguna manera invite al lector a saber de qué trata el artículo. Por ejemplo, se llama Diferencias en estrés y afrontamiento y emociones entre dos grupos etarios de hombres que tienen sexo con hombres. Ajá. Entonces, ahí ya tiene las palabras claves, nos está invitando de alguna manera a acercarnos al texto y nos está contando de qué trata. Luego, entonces, el resumen, por lo general, es de 250 palabras, por eso es un resumen chiquitito, en el cual nos presenta el objetivo, nos presenta parte de la metodología, en el cual tiene que ver con universo, población, muestra, y la forma si es probabilística, no es probabilística, pero de manera muy, muy concreta, ¿no? Como pueden ver, 250 palabras. Después del método, nos habla del análisis de resultados, como por ejemplo acá dice, a través del método de redes semánticas naturales modificadas, representamos los siguientes estímulos. Nos está de alguna manera ahí diciendo de qué trató. Ojo, no hemos visto esa metodología que es de redes semánticas modificadas, que tiene que ver con un tipo de investigación, ese sí lo vimos, que es observacional, descriptivo, transversal, no se hace ninguna intervención, entonces ahí nos está diciendo que no se utilizó ningún tipo de terapia, ningún tipo de intervención, sino que es de tipo exploratorio, ¿no? En ese sentido. Cada uno de los participantes, ahí ya nos está diciendo un poquito el método y también un poco de los resultados. Cada uno de los participantes describió cada frase con al menos 5 palabras que se asocian y las ordenaron en función de su importancia. Entonces, los estímulos son palabras, situaciones estresantes, estrategias de afrontamiento y emociones. Son 1, 2 y 3. 3 estímulos. Cada uno de los participantes describió con cada frase o con al menos 5 palabras que se asocian y las ordenaron en función de su importancia. Los resultados muestran diferencias en cada grupo de edad, porque acuérdense, acá dice, dos grupos con otros hombres, de jóvenes a más grandes. Cada grupo de edad respecto a las emociones estresantes que viven, las estrategias de afrontamiento que utilizan y las emociones que viven a diario. Aquí es como una embarradita, solamente una embarradita, no te va a describir grandes elementos. Lo único que te va a decir es de forma rápida y concisa lo que se mira, para que precisamente te invite a que mires esa parte del artículo. Se discute en términos de la importancia de proponer estrategias de intervención psicológicas que ayuden a disminuir el impacto negativo de los estresores en la salud física y mental de la población vulnerable. Ok, ahí tenemos un resumen, 250 palabras, donde por bloques nos dice objetivos, nos dice metodología, nos da resultados y nos da discusión. 250 palabras. Esa es la parte como importante de un artículo de investigación. También es usual que se pongan palabras claves. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo una investigación que tenga que ver con ese tema, pues yo lo puedo googlear, pongo estas palabras, afrontamiento, estrés, emociones, HSH, es decir, hombres que tienen sexo con otros hombres, y Google, lo académico, me va a dar un desplegado de artículos que en su contenido aparecen las palabras clave. Esa es la función de eso. Hay artículos que también, revistas, journals, que invitan a los autores a que escriban un resumen en inglés, o sea, lo que se puso aquí, pero ahora en inglés. Por lo general, la escritura del artículo, pues como ustedes vieron, es cuando ya tienes todo. O sea, no se pone al inicio, se pone siempre al final. Luego, entonces, a ver, empezar con una introducción tiene que ver con hablar de nuestro tema de forma general para que el lector o la lectora vaya entendiendo adecuadamente de qué va mi investigación. Por lo tanto, ahí se mezclan varias cosas. El tipo de redacción, las palabras, digamos, las ideas, con los conectores, los párrafos. Eso es fundamental para poder entender
que una introducción es una introducción es porque, como la palabra lo dice, o sea, en la palabra está la penitencia, introduce, invita, nos va indicando cómo, de qué va el artículo. Por eso, de hecho, una estrategia en investigación es de que, digamos, yo estoy haciendo un proyecto de investigación, quiero tener varios artículos para poderlos citar, pero yo tengo que saber rápidamente de qué trata, ahorrarme la lectura. Entonces, por eso existe el resumen, porque yo lo puedo checar y digo, el título está chido. Está chingón el título. Sin embargo, al momento de estar revisando el resumen, digo, este no es de la metodología que yo estaba esperando. Híjole, como que este no va. ¿Por qué? Porque lo chequé rapidísimo el resumen. Un pensamiento muy gringo, que es totalmente pragmático, es totalmente eficientista. Es decir, en vez de sentarme a hacer una revisión sistemática así enorme, que eso no significa que no lo hagamos, es que esto te hace la búsqueda más fácil. O sea, yo busco los artículos, veo el resumen, si tiene que ver con mi tema por afinidad metodológica, lo sumo. Si no tiene que ver por afinidad metodológica, pero tal vez teórica, pues tal vez lo pueda retomar. Pero si no tiene que ver con nada de nada, entonces yo ya me ahorro, ya no lo leo completo. De eso va y lo resume. Ahora bien, regreso a la parte de la introducción. La introducción en un artículo, por lo general, tiene que ver con 2 o 3 párrafos. Por lo general, y no es una ley, un párrafo está descrito por 5 líneas. Aquí, por el estilo de la revista, pues nos puso por columnas, entonces pareciera que no cumple ese cometido de 5 líneas, un párrafo. Sin embargo, si lo ponemos en, no sé, en estructura estándar, probablemente sí. Entonces, bueno, entonces vemos que aquí nos introduce la población de hombres que tienen sexo con hombres, con otros hombres, HSH, contempla hombres gay, bisexuales y heterosexuales que tienen prácticas sexuales con hombres independientemente de su orientación sexual. Eso no es totalmente. Nos está diciendo de qué va, qué entendemos, de qué hablamos cuando hablamos de HSH. Y nos está diciendo es independiente de la orientación sexual, o incluso yo diría de la identidad de género. Ok, esta población, no, ahí cometí un error conceptual, sí tiene que ver con la identidad de género, pero esa es otra discusión que tal vez tengamos en otro momento. Esta población se enfrenta a una constante discriminación y estigmatización, sobre todo si su orientación sexual es homosexual o bisexual. Esta situación puede generar un estrés constante resultado de la valoración de la estigmatización y discriminación como una amenaza de su integridad. Y ahí viene la cita. Aquí nos está diciendo, primero nos define el tratamiento conceptual que se utiliza en el artículo, entender qué es HSH. Luego nos está poniendo el contexto social. Es que hay discriminación, es que hay este tipo de situaciones, ¿no? Asimismo, pueden experimentar emociones negativas. Y aquí ya viene el contenido de cómo articular argumentalmente la conexión con la psicología. Asimismo, puede experimentar emociones negativas que pueden desencadenar problemas mentales relacionados con ansiedad, depresión y suicidio, al no poder afrontar de forma adecuada estas situaciones estresantes. Allá nos está diciendo, a ver, de alguna forma, en estos 3 bloques nos dice, primero, el tratamiento conceptual. Hay que entender HSH como esto, la importancia social es esta situación, que está relacionada con discriminación, y esto se conecta con salud mental porque se pueden suicidar. Ahí está el argumento. Premisa mayor, premisa menor, conclusión. Creo que esa es la parte súper interesante y además de que en una parte del protocolo viene pensamiento inductivo o deductivo. Es decir, deductivo tiene que ver con partir de lo general a lo particular. ¿Ok? Entonces, esa es la parte importante. Entonces, acá se está escribiendo de lo general, que es el tratamiento conceptual, a lo particular, que viene siendo qué tiene que ver con salud mental. Y ahí ya nos está diciendo. Luego, para reforzar ese argumento, viene un siguiente párrafo. Se ha encontrado que esta población, al ser parte de grupos marginados, tiene 2 a 6 veces más probabilidad de cometer suicidio. Y además, cuando se cita, de hecho, se le llama argumento de autoridad. Estás citando, estás referenciando gente que es autoridad en el tema. ¿Y cómo es autoridad en el tema? Porque tal vez ya tiene antecedentes de estudiar el tema y por eso, cuando ves sus apellidos, por eso es la importancia de citar, puedes conectar lo siguiente.
que no te estás basando en una idea de que, e insisto otra vez, un buen ejemplo de lo mal que están educados, formados los periodistas, es esta parte de decir, es que leí en TV Notas, salió una nota que dice que el COVID tiene que ver con, no lo sé, capaz que sí salió, oler cloacas abiertas, oler cloacas. Señor Gatell, ¿está consciente de que la ciudad está en podredumbre? Tú te quedas, China, ¿de dónde viene ese tipo de estructura de su pensamiento? Entonces, así es como se arma un argumento. Entonces, acá se está citando porque estas personas han estudiado el tema. Entonces, si nos vamos a referencias, ¿cómo se apellidan? Jorn, Cornell, Roger, Jorn, para que no se me olvide. Aquí está. Sexual orientation and mental health result from a community survey of young and middle-aged adults, British Journal of Psychiatry. Entonces, estamos viendo que es una publicación del Journal de Psiquiatría Británica. ¿Ok? Esa es la importancia de saber argumentar. Por eso hay que educarnos mucho en que cuando participamos, hay que participar desde la argumentación. E insisto, a mí me encantan las participaciones que tiene una chava que viene de una, que primero tiene formación médica, sigo hablando de las conferencias de las 7 de la noche, aunque el día de ayer cambiaron a Chiapas, creo que es una dinámica interesante. Y que esta chava que viene de un canal de YouTube que se llama La Glucosa Atómica y que es una chava médica y aparte creo que formación en medios de comunicación, y hace preguntas argumentadas, ¿no? Aunque tampoco quiero verme como muy clasista, decir es que solamente la gente de ciencia tendría que opinar. No, porque también esta gente que opina como opina me está diciendo es que son representantes de la Vox Populi. Eso quiere decir de la gente, de la colectividad que no tiene estudios formales. Entonces, por eso hay que distinguir cuando estamos hablando desde la Vox Populi o desde precisamente conocimiento científico, ¿no? Y que en este caso necesitamos mucha información que venga de saberes científicos, es decir, con una metodología lo más clara posible. Sigo con esta idea. Entonces, este párrafo sirve para reforzar lo anterior. O sea, es un argumento que va en cadena. Safran y colaboradores, ahí está la fecha, también es importante las fechas, porque aquí es del 2002, uno podría decir, bueno, Fausto, pero el artículo se publica en 2017, tiene artículo citado del 2002. Ah, bueno, para reforzar ese artículo, el 2002, ponen del 2010. Indican que los problemas más frecuentes que sufren los hombres que tienen sexo con otros hombres son depresión, violencia, victimización y abuso de sustancias. De igual forma, es mayor la presencia de estos problemas en población homosexual en comparación con la heterosexual. Nuevamente están reforzando el párrafo anterior. Todo esto obedece a la introducción, porque no me está diciendo lo que pretendemos hacer. Me está hablando generalmente porque es importante, cuáles son las consecuencias de lo que están viviendo estas personas, de estos grupos etarios. Ahora, aquí viene antecedentes, y aquí es la parte importante de un argumento. Antecedentes responde a la pregunta, ¿qué se ha hecho antes? Entonces ahí viene este argumento. En Latinoamérica, los estudios se han enfocado a determinar el tipo de problemáticas de salud mental que presentan y cómo es que viven o valoran cognitivamente estos sucesos de discriminación, tomando en cuenta la cultura en la que se desarrollan. Entonces, aquí es la respuesta a la pregunta, ¿qué se ha hecho antes? Entonces, aquí nos está elaborando, ¿no?, un preámbulo de lo que ha pasado en Latinoamérica. Luego aquí viene. Un intento de determinar qué tipo de riesgos en salud mental presentan gays y lesbianas fue realizado por Granados y Delgado, quien reporta que en hombres homosexuales se presenta con mayor frecuencia ansiedad, depresión e ideación suicida. Ok,
aquí ya viene un estudio que se ha hecho antes, en el 2008, estos fulanos, bueno, porque conozco a Granados, fue mi director de tesis de la maestría, otro tema a discutir, y que precisamente nos ayuda para reforzar la idea, esta parte de Latinoamérica. Pero si estoy hablando de Latinoamérica y este hombre es de México, tengo que ver estudios, porque ese argumento me está invitando a decir Latinoamérica, que se ha hecho. Nos vamos. En Chile, por ejemplo, identificaron que aun cuando no existen diferencias entre homosexuales y heterosexuales en distrés psicológico, bienestar social y psicológico, sí existe asociación entre victimización sufrida por homosexuales y la presencia de depresión. Asimismo, la victimización se relaciona con una pobre aceptación social y relaciones interpersonales. Entonces estamos viendo que nos están citando estudios que están conectados en el tema. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre introducción y antecedentes? Introducción introduce el tema de forma general, de forma amplia. Antecedentes nos está diciendo qué se ha hecho antes y por lo general siempre son estudios epidemiológicos, es decir, observacionales, descriptivos, transversales. Por eso coinciden, ¿no? Porque son estadísticas. Luego aquí viene otra. Y este es un one hit wonder, ¿no? En un artículo siempre, en otros estudios se ha encontrado que existen también trastornos de ansiedad y abuso de sustancias. Tú me estás haciendo referencia nuevamente a lo que se ha hecho epidemiológicamente, ¿no? Porque incluso ya nos empieza a decir otros elementos, ¿no? Como por ejemplo en otros estudios, la relación entre... Luego aquí viene otro elemento que no se había enunciado antes, la parte del VIH. Pueden llevar un contagio de VIH en población no heterosexual, ¿no? Y aquí está otra vez argumento de autoridad. ¿Quiénes lo dijeron? En contraste, Toro, Alfonso, Vargas, Andújar y Nieves, que son también mexicanos, en un estudio realizado en Puerto Rico, ya me confundí, creo que no son mexicanos, que yo también los he citado estos señores. Bueno, dice, en un estudio realizado en Puerto Rico con adolescentes homosexuales y bisexuales, encontraron que el 45% de los participantes informaban altos niveles de depresión, bajos niveles de consumo de alcohol y drogas. Asimismo, reportaban altos niveles de apoyo social y poca actividad sexual de riesgo, ¿no? Nuevamente, aquí lo que estamos presentando es reforzar el argumento de por qué se ha hecho antes. Todavía no vamos al por qué es importante. Ajá. En México, un estudio realizado por Ortiz, Hernández y García reporta que en una muestra de 506 lesbianas, gay y bisexuales existió un 39% de ideación suicida, 15% de intentos de suicidio, 18% de alcoholismo y 27% de prevalencia de trastornos mentales. Sin embargo, la parte más importante de este estudio es que los problemas antes mencionados correlacionan con la discriminación a la que están expuestas las poblaciones. Ahí viene. De aquí viene la parte como importante. Entonces ya vemos que la forma en la que se estructura, o al menos en este artículo, porque cada autor y cada autora, en este caso quiero mencionar a sus autores, que se les ha pasado, que es precisamente el doctor Ricardo Sánchez Medina y Sandra Muñoz Maldonado, así como, bueno, un servidor. Ay, mi gato, mi Yuki, te voy a bajar, ¿eh? Que precisamente tuvimos la oportunidad de elaborar y participar en este artículo, ¿no? Y que somos de la UNAM FESISTA. Entonces vemos precisamente que una forma de reforzar un argumento tiene que ver con la forma en la que se va estructurando y nos va guiando poco a poco entre la diferencia entre una introducción, un antecedente, y ahora vamos con la parte de la justificación. La justificación responde a la pregunta, ¿por qué es importante este estudio? Entonces, y aquí viene, ¿no? No tiene que por qué ponerlo como si fuera un artículo escolar de decimos que esto es importante, porque sino que empieza con el tema central. La discriminación puede ser percibida por los individuos como una situación estresante, tal como Lazarus lo plantea. Estar sometido a un periodo prolongado de estrés puede tener efectos negativos sobre la salud. Aquí ya te estoy diciendo por qué es importante este estudio, porque la discriminación está relacionada con el estrés, e incluso hay otros autores que hablan del estrés sostenido o incluso
el estrés percibido en las minorías, no solamente sexuales, sino poblacionales, como precisamente las marcadas por la raza, la clase social, el sexismo, el heterosexismo, la transfobia. Entonces, de todos estos elementos afectan la salud mental. Pero bueno, ese es el estudio que hace Meyer. En este caso, se está citando a Lazarus, ¿no? Y nos está diciendo, ¿por qué es importante este estudio? ¿No? Plantea estar sometido a un periodo prolongado de estrés puede tener efectos negativos sobre la salud, ya sea porque se altera la neuroquímica del organismo que debilita el sistema inmunológico o porque se generan conductas de riesgo que perjudican la salud del individuo. Estas últimas, a la postre, se relacionan con el desarrollo de enfermedades físicas. Ven, ahí está la importancia, ¿no? Luego vemos. Se sigue la justificación, porque es importante. Después de realizar una revisión de impacto que tiene el estrés en la salud mental de los individuos, especialmente en la población que es discriminada o estigmatizada, se hace necesario identificar cuáles son las situaciones que causan el estrés, considerando que el estrés no es igual para todas las personas y que depende de la valoración del individuo que tiene a nivel social, ¿no? Es menester especificar qué perspectiva del estrés dará soporte a este trabajo empírico. Se sigue justificando porque es importante e incluso aquí ya podemos incluso ver una transición ya con marco teórico. Para hacer este análisis se retoma la teoría transaccional de Lazarus. Ahí tenemos. O sea, de la justificación estamos pasando a la perspectiva teórica y mi gato trata de subirse a la mesa. Aprovecho. Ya sé, no te gusta ayudar, eres independiente. Bueno, entonces vemos que precisamente está ahí, bueno. Quienes proponen que todo suceso, Lazarus y Folkman, que proponen esta idea, la teoría transaccional, que una persona puede ser susceptible de causar estrés dependiendo de la valoración que realice la persona de tal acontecimiento, ¿no? Un poquito individualista, es decir, que se sitúa en la percepción que tiene el individuo sobre la situación. De esta forma, el individuo, desde esta teoría, realiza dos valoraciones. En la primera, puede valorar como amenazante, desafiante o beneficiosa la situación que está viviendo. En la segunda, valora si cuenta con los recursos tanto cognitivos, conductuales, como precisamente materiales para hacer frente a dicha situación. Creo que aquí ya viene una parte interesante que es la parte de con qué recursos cuenta el individuo y las estructuras sociales de discriminación en la que puede estar sometido. El individuo determina como estresante la situación si es que la valora como amenazante y que sus recursos no son suficientes para afrontar de la misma. Entonces seguimos. El modelo explicativo sigue reforzando ese argumento. Ahora viene la parte de la explicación del afrontamiento, por lo tanto, de manera en que manejamos la situación estresante. O sea, aquí lo que está haciendo es transitó de introducción, antecedentes, justificación y estamos en marco teórico. Ajá. Y el marco teórico, desde este enfoque de la psicología, que es muy empirista, también se maneja o puede estar reforzando lo teórico, el argumento teórico, con ahora algo material, algo de una investigación. Por otro lado, la evidencia empírica ha demostrado que el estrés constante y elevado puede estar relacionado de problemas físicos como alteraciones cardiovasculares. Y ahí vamos otra vez a reforzar ese argumento de que no solamente estamos teorizando, sino que esta teoría tiene una conexión con una cuestión material. ¿Y cuál es la materialidad? Las manifestaciones clínicas, patológicas, ¿no? Entonces, esa es la parte como que es importante detectar en un artículo de investigación. Tomando en cuenta lo antes expuesto, y ahí viene el planteamiento del problema, por eso se escribió de una forma muy linda. Tomando en cuenta lo antes expuesto sobre el impacto de la discriminación y estigmatización en la salud mental de las personas homosexuales,
Es de gran importancia conocer los estresores que afectan a la población homosexual en dos grupos de edad. Determinar con qué mecanismo de afrontamiento cuentan y las emociones que experimentan. Esto permitirá en un primer momento explorar cómo se presentan estos factores en los individuos homosexuales y posteriormente generar estrategias que puedan favorecer un mejor manejo de las situaciones estresantes que enfrentan día a día y reducir riesgo de los trastornos mentales. Ahí está. Entonces transitamos otra vez. Introducción, antecedentes, justificación, marco teórico, planteamiento del problema y aquí nos vamos por los objetivos. El objetivo de este estudio, conocer, ¿se acuerdan de los verbos de Bloom? ¿No? Bueno, al menos que están marcados en el protocolo, conocer las diferencias entre las situaciones estresantes y estrategias de afrontamiento en hombres que tienen sexo con otros hombres en dos grupos etarios y se define, ¿no? De 18 a 20 años y de 27 a 35 años, ¿no? Se espera que, de acuerdo con lo expuesto con Lazarus, existen diferencias en forma de valorar y afrontar los estresores. Es decir, aquí se está planteando una hipótesis de trabajo. Acuérdense que está escrita con sí, entonces, es decir, en una secuencialidad de una propuesta y una consecuencia, ¿no? En medida en que pasa esto, tiene efectos en este sentido, ¿no? Existen diferencias en forma de valorar y afrontar estresores, los grupos de edad. Los jóvenes y los adultos pueden estar expuestos a situaciones distintas que valoran como estresantes. Y del mismo modo, la forma de afrontar será diferente dado a los recursos con los que cuentan. Y ahora nos vamos con el método. Entonces, va de nuez. Introducción, como dice la palabra, introduce. Te pone el manejo conceptual de forma rápida, te pone el contexto, después se pasa a la parte de los antecedentes, que los antecedentes responden a la pregunta ¿por qué? ¿Qué se ha hecho antes? Y después de antecedentes, se pasa a la justificación, respondiendo a la pregunta ¿por qué es importante este estudio? Y de ahí transita a marco teórico, y de marco teórico incluyen un argumento de autoridad que tiene que ver, bueno, todos tienen argumento de autoridad, pero aquí se conecta con investigaciones empíricas para reforzar lo teórico y luego viene el planteamiento del problema, donde nos dice, queremos estudiar esto, esto y lo otro, como bien se plantea, ahí se puso una hipótesis de trabajo y ya se va al método. Entonces lo podemos ir concibiendo de esta manera, los bloques, ahí aparecen. ¿Todo bien hasta acá? Lidia pregunta, ¿antecedentes son investigaciones pasadas? Sí. Y perdón, no sé por qué no escuché el chin del mensajito. Sí, antecedentes son investigaciones que se han hecho principalmente, bueno, se hace como una recomendación de los 10 años para atrás, por así decirlo, si estamos 2020, 2010, ¿no? Si es que enfoque cuantitativo, este es enfoque cuantitativo. También hay estudios, es que siguen también la línea de estudios cualitativos, pero, digamos, el argumento tiende a ampliar miradas en términos de introducir más cosas de tipo social, la parte de los significados, las perspectivas que se tiene. Es una forma de argumentar diferente. Ahorita estamos viendo totalmente cuantitativo, ¿no? Entonces tenemos antecedentes, son investigaciones que se han hecho antes. De ahí viene la palabra, ¿no? Y por eso responde la pregunta, ¿qué se ha hecho antes? Bueno, espero haber respondido esas dos preguntas. Método. A través de un muestreo por conveniencia, es decir, ahí nos está diciendo inmediatamente muestreo por conveniencia, es de que es un estudio no probabilístico. Es decir, a diferencia de uno probabilístico, es de que todo puede participar en el estudio. Aquí no todo el mundo puede. Por conveniencia tiene que ver con algunas características, como por ejemplo esta. Invitamos a los usuarios y seguidores del portal web Yo Soy Homosensual, una editorial en la que yo estaba trabajando, dedicado a difundir temas relacionados con la vida de lesbianas, gay, bisexual y transgénero, LGBT. En ese portal se invitó a responder un cuestionario en línea y se obtuvo un total de 241 hombres que respondieron
y se extrajo una muestra de hombres mexicanos que reportan tener relaciones con otros hombres, y para ello se formaron dos grupos en función de la edad. Es decir, el cuestionario se montó en esa página gracias al editor, Alberto, un querido amigo. Él lo monta en el portal, las personas en un tiempo per mes iban contestando, y una vez teniendo los resultados, lo que se hace en el tratamiento de esos resultados es de que uno dice, bueno, entonces yo tengo un estimado de trabajar con hombres que tienen sexo con otros hombres. El cuestionario estaba enfocado para esa población. Necesito de estas edades, entonces busco de los resultados que me arrojó la encuesta el grupo de edad. Regresamos al grupo de edad. Acuérdense que estamos diciendo de 18 a 20 años. Entonces vemos ese margen y entonces vemos en los resultados quiénes se ubican en esas edades, de 18 a 20 años, primer grupo. Segundo grupo, 27 a 35 años. Ahí está. No es, ojo, no es experimental. Es un estudio observacional, descriptivo, transversal. Eso no significa que no podamos dividir en grupos por información. Aquí lo estamos dividiendo por grupos de edad. ¿Ok? Se obtuvieron 241. Entonces, esa es nuestra N poblacional. Tenemos 241 de los cuales, ¡pum!, se dividen en precisamente lo que es jóvenes y adultos. Punto. ¿No? Para ello se formaron dos grupos, ordenamos los datos de menor a mayor y obtuvimos un valor cuantil de 25 y 75, es decir, la forma en la cual precisamente en lo que es la campana de Gauss, ¿no?, que eso se mira más en la parte de estadística, y sobre todo de lo que es la descriptiva, campana de Gauss, lo que hace es concentrar todos los datos, y estadística, digamos, un modelo teórico, y por campanas, porque no sé si la han visto, yo creo que sí, que simula ser una campana. De hecho, lo hemos visto mucho en epidemiología. El día, creo que de ayer o antier, se mostraron cómo van los, digamos, ahí responde al pico de infección, porque están llegando al pico más alto de los datos recabados durante toda la pandemia de los 4 meses, y luego se espera que baje, y ya poder detectar en qué día en específico o qué días se reportaron mayores casos. Entonces, a eso se refiere. Es un modelo teórico, ilustrativo, estadístico, lo que es la campana de Gauss, que te divide los datos en 3, media, mediana y moda. Entonces, se hizo una división precisamente en el cuantil 25 y 75, pensando en esos 275, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se refiere. El primer grupo quedó conformado por 74 hombres con una edad promedio de 18 años. Ahí está la desviación estándar. Desviación estándar precisamente que se desvía de la media, ¿no?, de la campana de Gauss, con edades entre 18 y 20 años. El 87% reportó que vivía con sus padres, el 6% con amistades y el porcentaje restante con algún familiar. Estos datos sociodemográficos nos ayudan bastante porque incluso podemos plantear otras preguntas. ¿Qué onda con estos chavos que viven siendo tan jóvenes, que viven precisamente con otros amigos? Ahora, por la pandemia ha habido otro brote epidemiológico social que viene siendo la discriminación y el rechazo por parte de sus propios familiares, y que literalmente echan de sus casas a estos jóvenes al momento en que se enteran de que son homosexuales. Entonces, bueno, es como una explicación teórica que nos damos con respecto a esos datos. Entonces, tenemos precisamente que el 6% vive con amistades y el porcentaje restante con algún familiar. El porcentaje restante, el 15% con estudios de secundaria, 31% con carrera técnica, el 54% con estudios universitarios, con orientación homosexual, el 83%, el 13% bisexual y el 4% heterosexuales. Que es interesante porque como el portal el Soy Homosexual es exclusivo de población homosexual, es interesante tener como por lo menos un 4% heterosexual que revisó el contenido. Dirían, son esos bicuriosos, ¿no?, que les llaman, que por algo se metió y contestó el cuestionario amablemente. El segundo grupo
quedó conformado por 66 hombres. Entonces aquí vemos que tenemos 74 hombres jóvenes frente a 66 hombres con una edad promedio de 31 años. Esa parte como interesante. Vemos que la población que revisa ese portal se puede catalogar como entre joven, entre adolescente quizás, ¿no? O juventud, y adultos. Ese es como un dato interesante ahí, incluso de marketing para la revista, ¿no? Con una desviación estándar, con edades entre los 27 y 35 años. De este grupo, el 48% reportó que vivía con sus padres, cosa interesante, aunque nos habla mucho de la situación en México, que de hecho salió un estudio que decía que el promedio para salir de la casa de sus padres, debido a la situación económica, claro está, es a los 44 años. Y yo creo que ya a esa edad no te quieres salir, ¿no? Entonces es como interesante que el 48% de esos 66 hombres reportó que aún vivía con sus padres, ¿no? Pero tendríamos que analizar más a profundidad esa edad. El 26% con amistades y el porcentaje restante con algún familiar, que en esta edad lo más seguro sea precisamente tener roomies, por ejemplo, ¿no? Porque facilita la manutención y la subsistencia. Y el porcentaje restante con algún familiar. El 25% con estudios de educación básica, el 52% con universidad y el 22% con algún posgrado. Es decir, vemos que es una población que tiene la posibilidad de llegar a estudios de posgrado, a diferencia de otras poblaciones, ¿no? El 92% reportó que su orientación sexual es homosexual y el porcentaje restante bisexual, es decir, el 8%. ¿Se entiende hasta acá? Esto es puro dato sociodemográfico que nos ayuda a contextualizar, a plantear incluso nuevas interrogantes sobre la población encuestada y que podemos ir trabajando en futuras investigaciones. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Ok, dicen sí, sí. Ah, las representantes del equipo han hablado. Bueno, vemos entonces y vamos a ver una cosa, bla, 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 bla. Ya. Vemos otro elemento importante que son los instrumentos, y acá se puede tomar en cuenta como instrumento el método de redes semánticas naturales modificadas. Es una parte como interesante porque al momento de estarla repasando, incluso hasta estaba pensando que hay modelos de terapia, sobre todo como por ejemplo la terapia narrativa, que se basa mucho de una forma como más profunda, porque vamos a ver que aquí en investigación quizás se queda en esta concepción nuevamente muy conductista de lo que es la conducta verbal, porque hace referencia a que hay palabras que se le conocen como palabras estímulo, y que esas palabras estímulo van en cadena o en consecuencia de otras. Entonces está como muy ligada a esto que escribió Skinner hace muchísimo tiempo, en los años 50, sobre lo que era la conducta verbal. Cosa que, pues está buena, pero como que yo soy más de otros enfoques. Me encantó participar en el estudio, pero sí tendría como esa observación, que como que me gustaría más, yo personalmente, ampliar ese enfoque. Bueno, entonces, se utilizó el método de redes semánticas naturales, y ahorita se va a explicar de quién es. Es importante citar al autor o la autora o los autores, autoras que han desarrollado el método. ¿Por qué? Porque nuevamente estamos en esta situación del plagio, ¿no? Y es un delito. Ok, ellos conciben identificar aquellas conductas que las personas consideran pertenecen al constructo de interés. Por eso se habla de el estímulo. La palabra que se pone es un estímulo que evoca un proceso cognitivo superior que viene siendo tanto de aprendizaje como de memoria, como de emoción. Entonces, ese, digamos, es parte de los postulados. Se presentaron 4 estímulos orientados a evaluar la percepción que tienen
los hombres que tienen sexo con otros hombres sobre situaciones estresantes, estrategias de afrontamiento y emociones. Por eso es una teoría muy cognitiva y también muy conductual, que nos está hablando desde este modelo teórico, desde la psicología, sobre todo una psicología muy americana, que nos dice que en medida en que haya un pensamiento, va a haber una emoción y va a haber una conducta. Entonces acá nos preguntamos qué conductas están relacionadas con situaciones estresantes, sus estrategias de afrontamiento y las emociones que perciben. Entonces, partiendo desde un marco teórico muy conductista, insisto en esta parte como me hizo recordar bastante los estudios de los años 50 de Skinner con la conducta verbal, ¿no? Adicionalmente, se incluyó un distractor que fue relaciones sexuales. Muy conductista, insisto, el cual, de acuerdo con el método de redes semánticas naturales modificadas, no debe considerarse en el análisis que su objetivo es disminuir el efecto de adivinación en los respondientes. Es usual que en la construcción de instrumentos haya precisamente algunos elementos metodológicos que nos ayuden a comprobar que la persona está siendo auténtica en sus resultados. Por ejemplo, quienes hayan, creo que en algún punto, no sé si lo mencioné, pero cuando vemos el Minnesota, que es este instrumento que es eterno, 560 reactivos, yo me acordaba antes que era 365, casi como por reactivo un día del año, y que se vuelve muy repetitivo porque tiene este mecanismo de confiabilidad que busca precisamente detectar la mentira. Y eso tiene que ver con la parte de consistencia de los resultados. Por eso van a haber momentos en los cuales incluso uno o sea, digamos, no lo percibe, como que siente que hay cosas que se repiten, pero que no recuerda muy bien, o tal vez sí, ¿no? Que recuerda, porque son un montón de reactivos. Y que lo invita precisamente a ser consistente con sus preguntas. Por eso te pregunta esta parte de, y por eso yo le hago mucha burla, mucha bulla. Ahí está, 567. Imagínense, o sea, yo lo tuve que contestar para el doctorado y yo estaba que me muero. Estoy, oh, Dios mío. Bueno, el Minnesota tiene esta característica de estar repitiendo algunas preguntas, pero no es porque tenga un error, sino que está verificando qué tanto estás prestando atención, qué tanto estás mostrándote de forma auténtica. Por eso te dice, en un lado, ¿te gustan las flores? ¿Escuchas voces? ¿Te drogas? ¿Te gustan las flores? Entonces, hay una mezcolanza entre este tipo de reactivos porque son también estímulos un tanto de distracción, pero que tienen toda una función dentro del instrumento. Entonces, precisamente para disminuir el efecto de adivinación en los respondientes, ¿no? Porque uno por eso dice, un momento, pero esta ya me acuerdo que ya la contesté, entonces no, es falso, ¿no? O es verdadero. Entonces, a eso se refiere dentro de la construcción del instrumento. Los estímulos fueron presentados en orden aleatorio. Esto es importante para que las personas, como les decía, evitemos la adivinación y que estemos prestando atención a los estímulos que vienen. Entonces, déjenme ver, sí, bla, 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 bla. Ok, bueno, estaba checando si había como algún comentario. Entonces, los estímulos fueron presentados en orden aleatorio para evitar el efecto de acarreo. Cada estímulo se presentó, acarreo tiene que ver con que, como por ejemplo, me doy cuenta de uno que está utilizando mucho en mis clases, sobre todo culturalidad, que es un instrumento de interseccionalidad, que te pregunta por bloques. Es decir, bloques en términos de qué tanto te han discriminado por tu color de piel, ¿no? Entonces, inicias con esta parte de racismo. Entonces, de alguna manera, supones de qué va lo siguiente. Entonces, ahí vas y adivinas y dices, no, yo no vi nada racista. No, por ejemplo. Pues ya no estoy prestando tanta atención porque ya adiviné o ya estoy yo suponiendo de qué va el siguiente instrumento. Entonces viene racismo, homofobia, sexismo, clasismo y salud mental.
Entonces, como vienen estos bloques, al momento que se van presentando de esta forma, lo que genera es precisamente este sentido de acarreo. A eso se refiere, de que yo ya adivino, ya digo, ya tiene que ver con esto. Y entonces le voy perdiendo interés. Entonces, ¿para qué? Sea aleatorio, se muestra de forma distinta. Como por ejemplo en las pruebas que aplicamos, al menos a mí me gusta que sea totalmente por secciones, pero estén aleatorizadas. O sea, puedes empezar con unidades de medición, con lectura de artículo de investigación, con tipos de investigación, errores en la investigación. Entonces ahí vemos como todo eso de forma aleatorizada para que uno no adivine, ¿no? De que, son unidades de, ya sé de qué va, ¿no? Entonces ya pongo todas, ¿no? Aunque también implican un desempeño cognitivo importante porque tiene que ver con esta parte de, nuevamente, aprendizaje, la parte de memoria y demás, ¿no? Bueno, los estímulos fueron presentados, cada estímulo se presentó en la parte superior de la hoja y se le indicó que debían escribir cada estímulo con al menos 5 palabras, adjetivos, sustantivos, adverbios que consideraran describieran el estímulo, que al terminar de elaborar la lista debían enumerar las palabras en función de la importancia que ellos atribuían. Por ejemplo, de hecho ustedes podrían decir, bueno, pero Fausto, se parece mucho a lo que el psicoanálisis dice con lo que es se me fue la palabra. Con esta... se me fue. Ayúdenme. En psicoanálisis, cuando estamos, hay una forma de acceder al inconsciente que tiene que ver con la presentación de unas asociación libre. Como tal, pudiéramos decir que el psicoanálisis inspira a investigadores e investigadoras para que precisamente puedan de alguna manera mirar con otro método aquello que se propone desde otra disciplina, desde otro saber. Entonces, ustedes podrían decir, pero parece asociación libre. Sí, pero no. Porque yo puedo agarrar y decir, la idea era lo siguiente, se presenta estrés familiar, ¿no? Como estímulo muestra, ¿no? Entonces pon 5 palabras que estén con estrés. Yo puedo decir familia, sociedad, pareja, escuela, por ejemplo. Luego entonces se me pide ponlas de mayor a menor. Entonces yo puedo decir que primero el mayor estresante tal vez fue, no lo sé, trabajo, después sociedad, después escuela, después familia, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, cuando tú tienes 277 participantes, tú puedes de alguna manera, ¿cuántos pensaron como yo? ¿Cuántos pusieron en un orden parecido, primero trabajo, sociedad, familia? Pero de güeyes que tienen, perdón la expresión, que tienen la misma edad que yo. Luego entonces, contrastamos si chamacos jóvenes tienen el mismo temor y podríamos ver que no, que los adultos pueden tener una asociación de palabras, ¿no? Que son estas redes semánticas naturales modificadas, en un orden de importancia porque yo ya estoy en un espacio laboral. Entonces a mí me preocupa más lo laboral. Pero tal vez al adolescente o al joven le interesa más el espacio familiar, el espacio educativo. Entonces vamos a ver, digamos, esa es la hipótesis del trabajo, ¿no? A eso es a lo que se refiere. Se pone estos estímulos, y luego de estos estímulos se espera que las personas pongamos sustantivos, adverbios, adjetivos, luego los enumeremos por orden de importancia. Y esa es la parte como interesante del estudio. No es como el psicoanálisis, que es ves sacando lo que tú consideres y van generando significados, pero no les vas poniendo como un numerito, los vas como entramando, los vas conectando. Entonces son métodos diferentes. Procedimiento. Establecimos un convenio con el editor de Soy Homosensual para que a través de su portal se difundiera un cuestionario en línea para invitar a los usuarios que lo respondieran, el cual consistió en la presentación de los estímulos, de la estrategia, de
se me va el nombre porque tiene un nombrezote enorme, redes semánticas naturales modificadas. En dicho portal compartimos el vínculo, el cual permaneció disponible en un periodo de 2 meses. Aquellas personas que deseaban participar se les indicaba, y aquí viene la parte ética, que la información proporcionada sería anónima y confidencial. El cuestionario estuvo configurado para agradecer a los participantes al momento de enviar sus respuestas. En promedio tardaron 20 minutos a responder. ¿Se acuerdan que si miran el protocolo va a aparecer tiempo como de intervención, una cosa así? Es importante considerar este tipo de cosas. Por ejemplo, a mí el doctor Ricardo me mandaba el enlace y me decía, contéstalo y porfa, dime cuánto tiempo te tardaste en contestarlo. Entonces, por eso, de alguna manera, yo le daba como un promedio estimado. Me tardé entre 15 a 20 minutos. Ah, chévere. Pero no solamente se queda con mi opinión, sino que también lo piloteo con otras personas para poner precisamente este dato. ¿Por qué? Porque este testimonio se vuelve un dato relevante para ponerlo metodológicamente, porque ya la impresión nuestra, porque al momento que ya se pasa a la población, pues la población, hay quienes pueden preguntar cuánto tiempo te tardaste y ya pueden tener como una media, ¿no? Y ponen su desviación estándar y todo ese tipo de cosas. Pero en este caso precisamente era cuánto tiempo te tardaste en responderlo. Yo me tardé de 15 a 20 minutos. Chévere, con eso nos quedamos. Análisis de resultados. Los resultados capturados fueron en Excel y los resultados en el análisis conforme a la técnica propuesta por Reyes, porque además tiene una presentación diferente de los datos. Y eso es lo que les aprendí muchísimo, tanto a Susana como precisamente a Ricardo, que en la presentación de estos datos difiere en términos como de estructura, de un porcentaje, digamos, de la presentación de gráfica de pastel o gráfica de barras. Porque además incluso se ve una gráfica, se le llama de tipo de telaraña, y está como interesantísima porque parte de menos a más, ¿no? Para cada uno de los estímulos obtuvimos el número total de palabras definidoras o el tamaño de la red, que cada uno de los participantes asignó por grupos de edad. Con el conjunto, precisamente del tamaño de la red, conseguimos el peso semántico, es decir, la mayor frecuencia, el cual se obtiene a partir de la suma de frecuencias de cada palabra y el orden de importancia que los HSH contestaron. Entonces, por eso, insisto otra vez, no es de que solamente fue mi impresión, seguramente más fulanos contestaron de una forma muy parecida a la mía, entonces todo eso se cuantifica, ¿no? Creo que ya lo conocemos, ¿no? Se va sumando y tenemos como porcentajes a partir de eso. Posteriormente, las ordenamos de mayor a menor. Las primeras palabras indican cuáles son aquellas palabras con mayor frecuencia, las que tienen mayor peso. Con estos resultados obtuvimos la distancia semántica cuantitativa. Por eso alguien había preguntado, ¿este es un estudio cuantitativo? Sí, es un estudio cuantitativo. Primero asignamos el porcentaje más alto, a partir del 100%, a aquellas definitorias con mayor peso semántico, es decir, lo que se sumó en estos 274 divididos en 63 y en 74. Adultos y jóvenes. Y por regla de 3 determinamos los valores restantes. Luego recodificamos los valores desde 0, de 0 a 100, y por la regla de 3 cambiamos el resto de los valores, es decir, son las conversiones porcentuales que, como conocemos, una cosa es el dato bruto que obtenemos y el otro es el dato que ya lo empezamos a ir analizando. Como las pruebas estadísticas, nuevamente, no es pruebas estadísticas, pruebas psicométricas, que el dato el dato duro es aquel que obtenemos directamente de la aplicación, pero tiene que pasar por un proceso de análisis, que es el que yo comparo con la mayoría poblacional. Entonces, más o menos nos está ilustrando un proceso de esa naturaleza. Las palabras cercanas a 0 significan que tienen mayor peso semántico. Entonces, aquí viene la conversión. No nos quedemos con la idea de que aquí los números se invierten.
¿no? El mayor cercano a 0, porque tiene que ver con esta parte incluso correlacional, ¿no? Por regla 3, las palabras cercanas a 0 significan que tienen un mayor peso semántico. Conforme al que se van alejando, van teniendo un menor significado para las personas. Y aplicamos la prueba chi cuadrada, que es para datos, ¿se acuerdan? De unidades de medición, que son cualitativos o cuantitativos. De bondad de ajuste. Una regla de 3 estaremos hablando de la media. Exacto, gracias Lidia. De ajuste para identificar diferencias entre los grupos sobre el tamaño de la red. Además, realizamos un análisis de correlación de Spearman para identificar la relación de las palabras en cuanto a la posición semántica, ¿no? O el peso semántico entre los grupos. Porque solamente así comparamos y decimos que es estadísticamente significativo o no un dato, porque lo estamos comparando, pero ya con un método muy específico. Tenemos chi cuadrada y tenemos el Spearman. Ajá. En la tabla 1 presentamos los resultados obtenidos en cada uno de los grupos. Esta es la tabla 1. Hay de estilos, como por ejemplo se le llama título de tabla, lo vimos en los manualitos, y pie de tabla, ¿no? Más bien, este sería pie de tabla y este podría ser título. Como tal, no tiene título, esto podría ser también pie de tabla. Pero bueno, a mí me gusta poner título y pie de tabla. Presentamos los resultados obtenidos por cada uno de los grupos. Entonces, ahorita vemos... Ay, necesito un mayor zoom. Situaciones estresantes, afrontamiento, emociones y grupo. Ajá, de 18 a 20 años, de 27 a 35 años. 103, 97, afrontamiento 97, 118, 70. Pues vamos a ver qué nos están diciendo. Para cada uno de los 3 estímulos presentados, no encontramos diferencias significativas entre los grupos. O sea, no hay una distancia entre el estrés que presenta el grupo de 18 a 20 años con el grupo de 27 a 35 años. Esto indica que el número de palabras definidoras por cada estímulo es muy similar entre los grupos. Es la parte interesante. ¿Se acuerdan que yo les planteaba que probablemente adultos pondremos en primer lugar de estrés, va siendo el laboral, y para adolescentes probablemente la escuela? Y aquí vemos que no, que se parecen muchísimo. Aunque ligeramente se muestre que el grupo de mayor edad tiene más palabras definidoras en 2 estímulos. Adicionalmente presentamos la sumatoria total excluyendo las palabras repetidas por ambos grupos, ¿no? Entonces, lo que nos da esta tablita es de que no hay, digamos, aquí nos están presentando el número de palabras, ajá, relacionadas con situaciones estresantes, 103 y 97, afrontamiento 97 y 118, emociones 70 y 80. Que aquí es interesante porque estamos hablando de una identidad masculina al ser hombre. Ahí podríamos meter qué tantas palabras relacionadas con la definición emocional conocemos los hombres, ¿no? Porque de hecho se sabe muy bien que por género somos medio analfabetas emocionales, entonces es como interesante ver eso. Entonces la chi cuadrada que nos está diciendo con ¿cómo se llama? Probabilidad o un grado de error del 0.5 por cada 100, 5 que estén mal, nos está dando estos porcentajes. Bueno, estos resultados de la chi cuadrada y que ya dijeron que no es estadísticamente significativa. O sea que hay una distancia chiquitita entre lo que dice un grupo del otro. A continuación presentamos los resultados obtenidos bueno, ahí está, ya regresó. Es que estoy utilizando el celular, entonces, si me llaman, pues se bloquea la cámara. Bueno, aquí está. En las figuras 1 y 2 presentamos las palabras definidoras al estímulo situaciones estresantes para los HSH con edades entre 18 y 20 años. Las situaciones principales que les generan estrés son la familia, discriminación, trabajo, miedo, homofobia e inseguridad. Entonces estamos viendo que en el centro tiene que estar familia y después se va para arriba. Ahorita vamos a verlo, ¿no? De mayor edad son la discriminación, la familia, trabajo, rechazo social y VIH. Ay,
¿Escuché eco? Bueno. Realizamos un análisis de correlación entre las definidoras, entre ambos grupos, y no fueron significativas. Esto indica que no hay una relación sobre las redes generadas, las redes semánticas generadas por los diferentes grupos de edad, aunque bien es cierto que comparten algunas palabras definidoras. Para el grupo de jóvenes, las situaciones estresantes están en términos de encontrar pareja, sexo, lo que puedan pensar en la escuela, padres o encontrar pareja, mientras que para los HSH de mayor edad, les preocupa el contagio por VIH, ocultarse, su propiedad, dinero y alcohol y drogas. Entonces aquí vemos, como podemos ver, ¿no? Que en el centro se encuentran las que más les da miedo. Estas son de 18 a 20 años, ¿no? Y que tiene que ver en un primer momento trabajo, luego miedo. Vemos cómo se va haciendo esta distancia. Ajá, como ya lo he explicado anteriormente. Pues se muestra de una forma bastante interesante cómo del estímulo central se va desplegando, ¿no? Vemos la otra y este es las redes semánticas. Mira, otras coinciden en familia, en trabajo, rechazo, sociedad. Ahí aparece VIH, aquí está homofobia, inseguridad. Vemos cómo se van distanciando los datos. Es una presentación, la verdad, muy, muy bonita. En cuanto al estímulo, estrategias de afrontamiento, se observan las palabras definidoras en las figuras 3 y 4, que vamos a ver, los HSH más jóvenes, lo que hacen para afrontar el estrés es ignorar a las personas, hablar con sus allegados, hacer ejercicio, buscar sentir confianza, escuchar música y refugiarse en amigos. Mientras que para los de mayor edad, sus estrategias son buscar tener sexo, cosa interesantísima, refugiarse en amigos y familia, salir a distraerse y buscar amor, o sea, la parte como de ligue. Aunque en general este grupo busca hacer actividades orientadas a lo positivo, cabe resaltar que también buscan el alcohol como una salida. Y eso no solamente se cierra a una población homosexual, sino que tiene que ver con la construcción de identidad de género. Si no, ahí tenemos el torito, el famoso torito que nos está mostrando cómo el mexicano, porque estamos hablando de población mexicana, afronta la soledad y diversas situaciones a través del alcohol. Al hacer un análisis de relación entre las palabras definidoras de ambos grupos, no encontramos diferencias significativas. Esta es la R de Sperman. De igual forma que en el estímulo anterior no hay una relación de las estrategias de afrontamiento de cada grupo de hablar. Entonces acá dicen que hablar, hacer ejercicio, buscar confianza, la música, amigos, ¿no? Hasta tener sexo. Y acá lo primero también coinciden en amigos. Aquí tendríamos que ver, hablar de qué se referían. O sea, hablar con quién. Yo creo que yo me quedaría con esa pregunta que es más del orden de lo cualitativo. Aquí están los chamacos de 18 a 20 años y aquí están los de 27 a 35 años. Familia, salir, amor, confianza, autoestima, leer, hacer ejercicio. Sexo hasta el final, vamos a ver, el sexo es la parte central. Interesante. Y ellos, la parte central es ignorar. Está interesante cómo cambian a través de la edad, sobre todo porque pues ya tienen una mayor confianza en sí mismos, ya conocen varias estrategias, además no viven con los padres. Bueno, no, mentira, vimos un porcentaje que sí vive con padres, pero está interesante cómo le hacen, ¿no? Como ya son autosustentables con la parte económica, pues ahora sí que puedes irte a un hotel y echar relajo donde tú quieras, ¿no? Porque tienes la posibilidad de hacerlo. En las figuras 5 y 6 presentamos las palabras definidoras de emociones y sentimientos. En el caso de hombres más jóvenes, las palabras con mayor peso semántico son alegría, felicidad, enojo, tristeza y miedo. Y aquellos con más edad, las principales emociones son alegría, amor, tristeza, miedo y enojo. En palabras similares en ambos grupos, las correlaciones no fueron significativas, indicando que no hay una relación en las emociones que experimentan los hombres de menor edad y de mayor edad. Revisando el resto de las definidoras, se encuentra que para los más jóvenes están presentes emociones como ansiedad, frustración, soledad, preocupación, nerviosismo y melancolía. Y en hombres de mayor edad predominan felicidad, tranquilidad, deseo, orgullo y sorpresa. Entonces,
estímulos, emociones, sentimientos, la alegría es el central, o felicidad, igual coinciden en alegría, se van con amor, con tristeza, ahí vemos cómo se van desplegando. Está muy bonita esta representación, ¿no? De tema. La discusión, con eso terminamos la sesión del día de hoy. Y ahí la forma de, digamos, de presentar una discusión, por lo general, se busca discutir con alguien, ¿no? No porque quieras echarle bronca, que también es válido, ¿no? Yo estoy más en estudios críticos y sí echamos un poco de bronca, pero mediante un argumento. En este caso, la discusión tiene que ver con el objetivo del presente estudio. Se pone el objetivo para recordarle al lector de qué trató todo. Del presente estudio fue determinar las diferencias entre dos grupos etarios con respecto a tres variables. También los anteriores sugieren, si está mal escrito aquí se les pasó, es importante siempre la edición, siempre hay dedazos, a mí me ha pasado mucho, que en efecto cada grupo de edad percibe de forma diferente las situaciones estresantes y que estas dependen no solamente de la maduración que implica la edad, sino del contexto en el que se desenvuelven, de tal forma que los adultos jóvenes valoran más como estresantes relacionados con la pareja y el sexo, acorde a lo que están viviendo en esos momentos de su vida al buscar una pareja. Pequeñas diferencias, digo pequeñas, y de hecho tienen todo el argumento y el peso estadístico para decir, hay pequeñas diferencias, pero no son significativas. En tanto que para los adultos con mayor edad, la valoración está centrada en el contagio del VIH y con esconder su preferencia sexual. Sería orientación. Aquí se nos pasó ese uso conceptual. Estos resultados confirman lo que la teoría transaccional afirma sobre la valoración de la situación estresante, y es decir, las conclusiones lo que van a hacer es ir tejiendo entre lo que se ha dicho antes, entre mi marco teórico, la evidencia empírica de ese marco teórico con lo que yo encontré en mi estudio. La situación estresante es individual, está mediada por las metas, objetivos, demandas y limitaciones de la situación, así como tu contexto, así como los recursos con los que se cuenta, que en resumen es el contexto de cada individuo. Y por contexto, aquí tendría que hablarse más de estos sistemas de opresiones, que es bien diferente, aunque tú seas una persona homosexual, que tú coincidas con alguien joven, los sistemas de opresión funcionan y operan de una forma totalmente diferente para una persona adulta, que tiene que ver con esta parte del empleo, el trabajo, sí, parte de la pareja y la familia. Y para otros tendría que ver, como los más jóvenes, sistemas de opresión como la familia, la educación, entre otros. Vimos que coinciden en varias cosas. Entonces, aquí tendríamos que ver cuáles serían esas diferencias interseccionales, ¿no? Pero pues eso es para otro estudio. De igual forma, como se constató en otros estudios, aquí para reforzar ese argumento, realizados con otras poblaciones en donde los adolescentes se estresan con situaciones escolares, en tanto que es el contexto en que pasan la mayor parte de su tiempo, y padres jóvenes se estresan por situaciones relacionadas con el nacimiento de su bebé, con hijos. Pero aquí lo está comparando con, ¿cómo se llama? Población heterosexual, porque aquí homosexual no están pensando en tener hijos, ¿no? Y es una manifestación interesante que si lo comparáramos con una población de mujeres heterosexuales, quizás ahí habría una gran diferencia. ¿Ok? Por otro lado, el afrontamiento, la forma en la que se manejan las situaciones, y como vemos precisamente en este artículo, lo que está haciendo conclusiones es ir retomando lo que se planteó anteriormente e irlo contrastando con sus resultados. Las estrategias pueden ser de dos tipos, dirigidas a la acción cuando se resuelve el problema o dirigidas a la emoción cuando se evita o se exacerba el estado emocional, pero sin resolver. En el caso de los HSH de ambos grupos, la estrategia se refieren a la búsqueda de apoyo social, distracción y evitación. Sin embargo, no se encuentran dentro de las más usadas la resolución del problema. Este hallazgo es importante debido a que nos indica que las formas de afrontar
que han aprendido estos hombres se basa en la evitación, ya sea conductual o cognitiva, lo que puede repercutir en el desarrollo de trastornos como depresión. Se han encontrado estudios que se relacionan estrategias de evitación con depresión y síntomas somáticos en hombres que han tenido sexo con otros hombres. Es decir, está hablando de la discriminación. Es común que una población homosexual utilice más estas estrategias a realmente confrontar, porque saben, pueden perder mucho más que una persona heterosexual. Pero como vieron, la lectura nos llevó 1 hora y media detectando cada uno de los puntos que tienen que ver con un artículo, ¿no? Yo creo que puede ser incluso mucho más rápida la lectura. Ahorita lo quise llevar de una forma didáctica y de hecho en las siguientes evaluaciones que voy a hacer de sus proyectos y de lo que estén haciendo, ¿no? Que tiene que ver con entregas, tiene que ver con la lectura precisamente de este artículo para ver si le entendieron. Entonces denle una revisada, va a estar en plataforma para que precisamente puedan consultarlo porque van a venir estas preguntas, ¿no? De este artículo de investigación, ubica, este argumento es antecedente, este argumento es justificación, este argumento es esto, igual la metodología. Ok, entonces tenemos tiempo para preguntas. Los leo o los escucho. Porque vamos a seguir viendo estos artículos. Yo espero la siguiente semana leemos otro. Bueno, les presento otro que también que viene en las evaluaciones. Y vamos a hacer un pequeño coloquio con mis otros alumnos de otras materias que estoy dando. Y me encantaría que ustedes fueran jueces, es decir, que hagan preguntas a sus proyectos de investigación. Lidia dice, yo tengo duda en el orden de la investigación. Ajá. ¿Cuál sería tu duda con respecto al orden? Primero va... Es la secuencia presentada, de hecho. Siempre es así. ¿Por qué? Y que es una pregunta adecuada, ¿no? En términos de decir, bueno, cómo se estructura un argumento. ¿Se acuerdan que les dije esta parte de puede ser inductivo o deductivo? Viene título, resumen, como les decía, introducción. Bueno, introducción, antecedentes, justificación, que creo que se queda hasta planteamiento del problema, objetivo, con hipótesis. Y de hecho, aquí venía marco teórico. Ajá. Acá dice, según yo, en el examen no la planteo al revés. No entiendo muy bien esa, digamos, ese párrafo pues, que nos compartiste. Bueno, escucho. Sí. Ok, el índice en todo artículo de investigación es implícito. Es decir, es raro el que en el artículo te aparezca el índice. El índice, ¿qué va a hacer? Te va a guiar en la estructuración de tu argumento. Por ejemplo, el índice es el siguiente. Resumen, introducción, antecedentes, venía justificación, marco teórico, planteamiento del problema. Entonces, si este artículo tuviese un índice, sería ese. Ajá.
Por eso es importante ir ubicando cada una de estas partes para que precisamente el índice siempre es implícito. Ajá. En una tesis, pues es importante considerar que siempre va a haber índice, como por ejemplo, a ver, voy a dejar de compartir. Dejo de compartir acá. Vamos a ver. Ah, vamos con esto. Tesis. Este es de una especialidad. Vamos a compartir aquí. Tengo que correr de una plataforma a otra. Y share. Ah. Listo. ¿Se puede ver? Sí, ahí aparece. Esta es una tesis de la especialidad en psiquiatría. Se llama Evaluación Cognitiva, bla. Ahí está el título. Índice, que precisamente viene aquí, introducción, aquí en marco teórico, metodología, objetivos, hipótesis. Pero esto, al pasarlo a un artículo de investigación, queda implícito. ¿Por qué? Porque se ve presente lo que vimos en el artículo anterior, ¿no? El índice siempre es importante porque nos organiza en la forma en la que se plantea un estudio. Y nos ayuda precisamente a ir viendo de qué manera voy a ir poniendo. Todo tiene un orden. Entonces, en ese sentido, como les decía, empezamos con la introducción. Aquí puso un marco teórico. Se va a haber cruzado entre antecedentes, introducción, planteamiento del problema, para precisamente llegar a todos estos puntos. Pero ahí también depende del director. Solamente las tesis se ponen textualmente, ¿no? Pero siempre hay índice, o sea, siempre hay. Implícito o explícito, aquí les mostré un ejemplo en el artículo de investigación, está de forma implícita. En una tesis es de forma explícita, pero existe un índice. ¿Va? No sé si hay otra pregunta. Esta tesis la vamos a ver la próxima semana. Déjenme, voy a ir organizando los materiales para que nos vayamos acercando a el coloquio, porque me encantaría que le echaran una mirada a lo que están haciendo mis chamacos de otras materias. Yo ya los estoy programando y para que vean cómo son sus estudios y que incluso puedan ustedes hacer este tipo de preguntas. Oye, ¿cuál sería es que no entendí tu justificación, es que no entendí tu metodología. Y hay una pregunta, a ver, por favor. Es después de esas tres, porque marco teórico te está hablando de la teoría de la que tú estás partiendo. La estructura que tú fuiste mostrando en el artículo de investigación tiene argumentos que pertenecen a introducción, antecedentes, justificación y que responden a preguntas muy particulares. Introducción, ¿cómo me induces al tema? Antecedentes, ¿qué se ha hecho antes? Justificación, ¿por qué es importante? El modelo teórico, ¿cómo te explicas desde tu disciplina esto que está ocurriendo? Ah, qué linda pregunta. ¿Por qué importa la metodología en psicólogos? Porque todo tiene un orden. Es decir, si no lo vas a aplicar, por ejemplo, cognitivo-conductual es muy metodológica, porque primero evalúas, primero hay evaluación, intervención y otra vez evaluación. Es metodológico. También cognitivo-conductual implica que sepas instrumentos de evaluación, como por ejemplo autorregistros, como por ejemplo, no lo sé, un diario conductual, y todo eso tiene que ver con una metodología, todo tiene un orden. Por ejemplo, yo que les doy la materia de modelos psicoterapéuticos, en esa materia lo bonito es de que estamos introduciendo, como por ejemplo, las distinciones entre metodología cuantitativa de la cognitivo-conductual y la metodología cualitativa de la terapia familiar sistémica, que va a tener un estilo diferente de registro de las anécdotas, de las experiencias emocionales, psicológicas y demás. Es ahí la importancia, ¿no? Porque en psicoterapia tiene que ver con la metodología cuantitativa y cualitativa y tenemos que conocerlas.
Me voy porque ya empezó. Sí, nos vemos. Cuídense mucho. Nos vemos, cuídense. Bye bye. Nunca dejen de preguntar. Chao, chao.